Mi nombre es Emilio Márquez, cursante de la materia de tecnología energética, soy estudiante de ingeniería mecánica y le voy a hablar un poco sobre lo que es la energía solar térmica. No podemos empezar hablando de energías térmicas sin entender su fuente, que vendría siendo la energía solar. Ahora, ¿qué es la energía solar? Pues la energía solar es fácilmente la que proviene del sol, que podemos captar gracias a las radiaciones solares. Esta fuente de energía presenta la principal fuente energética de la Tierra y debido a que es inagotable, se considera una energía renovable. Ahora, ¿cómo nos da el sol energía? Entendamos que el sol es un gigantesco reactor nuclear formado fundamentalmente por helio, hidrógeno y carbono, en el seno del cual se producen continuas reacciones nucleares de fusión, es decir, reacciones mediante las cuales se unen cuatro átomos de hidrógeno para conformar un átomo de helio, liberando en dicho proceso una gran cantidad de energía que es la que aprovecha nuestro planeta y nosotros. Bueno, con esta imagen podemos entender un poco más la función nuclear del átomo de hidrógeno en el Sol. Podemos ver la unión de los átomos de hidrógeno para conformar el átomo de helio. Ahora, el Sol como fuente de energía, bueno, la fusión nuclear que tiene lugar a 250 mil millones de atmósferas y a 15 millones de grados centígrados, el 0,7% de la masa se convierte en energía. En química y física, pues la fusión nuclear es el proceso mediante el cual dos núcleos de átomos se unen para conformar un átomo único mayor. La cantidad de energía liberada corresponde a la ecuación de Albert Einstein de la energía. Bueno, en el Sol se fusionan unos 700 millones de toneladas de hidrógeno cada segundo, pero se necesitarían al menos unos 6 mil millones de años para consumir al menos el 10% de hidrógeno que posee. La energía solar le toma 8.3 minutos llegar a la Tierra a una velocidad de 300.000 kilómetros sobre segundo. Y lo mejor de todo, no deja desperdicios radioactivos. Los rayos que provienen del Sol traen consigo fotones de características diferentes, ya sea rayos gamma, rayos ultravioleta, luz visible, rayos infrarrojos y ondas de radio. Estos constituyen en el espectro del Sol. Hay fotones que ni siquiera pueden atravesar la atmósfera terrestre, mientras que otros cruzan los tejidos blandos del cuerpo y chocan únicamente con los huesos. Estos últimos constituyen los rayos X. Veamos, la energía contenida en los rayos del Sol se calcula a partir de las fórmulas de Planck, donde E es la energía de los fotones, H es la constante de Planck y la letra griega B es la frecuencia en la que oxidan los fotones o la frecuencia de la onda de luz. Se considera que el Sol radia continuamente y se le considera constante. La energía que es interceptada por la Tierra es tan importante que un solo día supone una cantidad que es 40 veces superior al consumo energético mundial anual. Hoy, la energía solar que recibe a la Tierra en 10 días iguala la capacidad de todas las reservas conocidas actualmente de combustibles fósiles, ya sean gases, carbono y petróleo. Ok, para entender un poco más sobre cómo ocurre la absorción de la energía solar, hagamos un balance energético de los factores que afectan la captación de la radiación solar. ¿Qué factores serían? Bueno, la absorción, la reflexión, dada por el efecto albedo, la dispersión de radiación, ya sea por las nubes o los elementos químicos que están en suspensión, los días soleados más del 90% de la radiación es directa, superando al menos 1000 de vatios por metro al cuadrado. Un día seminublado se reduce a 60 vatios de metro cuadrado. Un día nublado llega a 300 vatios de metro cuadrado. Días con neblina se puede llegar hasta los 100 vatios de metro cuadrado. Bueno, como pudimos ver, eh, una parte de la energía que proviene del Sol queda refractada, ya sea dispersa por la atmósfera,
o por las condiciones que presentes, hagamos un estudio, ¿verdad?, de la radiación solar y de la atmósfera como tal para entenderlo un poco mejor. De la enorme cantidad de energía que emite constantemente el Sol, una parte llega a la atmósfera terrestre en forma de radiación solar. De ello, un tercio es enviada de nuevo al espacio a consecuencia de los procesos de refracción, que contiene lugar en la atmósfera de nuestra Tierra. De los 2/3 restantes, una parte es absorbida por las distintas capas atmosféricas que rodean el globo. El resto llega a la superficie de la Tierra por dos vías, directamente, es decir, incidiendo sobre los objetivos, e indirectamente como reflejo de la radiación solar que es absorbida por el polvo y el aire. La primera recibe el nombre de radiación directa y la segunda radiación difusa. Y ahí podemos observar cómo es el procedimiento de radiación solar en nuestra atmósfera. Después de pasar por la atmósfera, donde sufre un proceso de debilitamiento por la difusión, reflexión en las nubes y de la absorción por las moléculas de gases como el ozono y el vapor de agua y por partículas en sustancia, la cantidad de radiación absorbida por la superficie es devuelta en dirección al exterior en forma de radiación de onda larga, con lo cual se transmite calor a la atmósfera. Otro dato que pone claramente de manifiesto la importancia y la magnitud de la energía que supone la radiación solar que llega a la superficie terrestre es que si se aprovecha la radiación solar que llega al menos un 2% de la superficie desértica que actualmente existe en nuestra Tierra, con las tecnologías que hoy poseemos actualmente, podrían abastecer toda la demanda energética mundial. Los usos y los tipos de instalaciones energéticas solar térmicas que hoy en la actualidad están presentes y vigentes. La energía solar térmica consiste, bueno, como ya se ha venido hablando, en la transformación de la energía solar en energía térmica. Se trata de una forma de energía renovable, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, ya que no deja residuos radioactivos. Esta forma de generar energía puede aplicarse en viviendas e instalaciones pequeñas y en grandes centrales eléctricas. Existen tres tipos de energía solar térmica. Las plantas de alta temperatura se utilizan para generar electricidad, trabajan con temperatura por encima de los 500 grados centígrados y 773 grados Kelvin. Las plantas de media temperatura trabajan con temperatura entre 100 y 300 grados centígrados. Y están las últimas, las plantas o instalaciones de baja temperatura que se utilizan habitualmente para vivienda, trabajan con temperaturas menores de 65 grados Celsius. ¿Cómo es una instalación solar térmica para una vivienda? Bueno, este tipo de instalación son sistemas solares térmicos de baja temperatura. El esquema básico que tenemos a continuación es una instalación de energía solar térmica, ¿verdad? Se trata de dos circuitos cerrados con un intercambiador de calor. El circuito primario es fluido, el fluido captador frío que pasa por los paneles solares. La radiación del sol lo calienta y se dirige a un intercambiador de calor donde cede energía térmica al circuito secundario, como lo podemos ver en el dibujo. Vuelve a repetir el ciclo en el circuito secundario. El fluido caloportador, después de recibe el calor en el intercambiador, se dirige al acumulador y el acumulador de fluido caloportador cede calor al agua almacenada en su interior. Una vez frío, vuelve a dirigirse al intercambiador de calor para repetir el ciclo. Esto es algo cíclico. ¿Qué es un sistema de acumulación térmica? Bueno, tenemos un dibujo que lo explica bien, que es el de nuestra casa. Bueno, podemos decirlo que consiste en almacenar energía calorífica en un depósito de agua.
actúa como una batería, pero en lugar de almacenar energía química, almacena energía térmica, como es el caso del almacenamiento del agua de una piscina, en aplicaciones de agua caliente, sanitaria o calefacción. En, en los sistemas de distribución, bueno, ahí tenemos nosotros un sistema de distribución bastante explícito. Se puede decir que una vez calentado el medio portador del calor, podemos trasladar la energía térmica a otra fuente más fría. En este sistema se engloban todos los elementos destinados a la distribución de fluido portador de calor y acondicionamiento para el consumo del consumo del sistema de control, tuberías y bombas. ¿Qué es y para qué sirve la central termosolar? Bueno, una central termosolar es una central térmica cuyo objetivo es la producción de energía eléctrica. Este tipo de planta solar se clasifica como un tipo de energía solar térmica de alta temperatura. En las centrales termosolares se concentra la radiación solar en puntos para producir vapor. Con el vapor acciona una turbina de vapor conectada a un generador eléctrico. A diferencia de las plantas de energía solar fotovoltaica, únicamente se utiliza la energía solar como fuente de calor. El rendimiento térmico es bajo, pero el precio del combustible es prácticamente nulo. Y ahí podemos ver la central termoeléctrica termosolar más grande y alta del mundo, que se encuentra en Dubái. ¿Cómo se obtiene la energía solar térmica? Bueno, los tipos de colectores solares, puede ser un captador solar. El captador solar es un tipo de panel solar para la energía solar térmica. Los colectores obtienen la energía térmica aprovechando la energía solar. Existen tres tipos de colectores dependiendo del uso que les van a dar, obviamente. El colector solar plano es el más extendido. Se puede obtener aumento de temperatura de 60 grados centígrados a un costo reducido. Los captadores solares térmicos no vidriados se utilizan habitualmente para la producción de agua caliente en piscinas. El consumo de temperatura es bajo, en torno a 30 grados centígrados. Son más económicos que los captadores solares planos. Los colectores solares de vacío consisten en tubos de metal que recubren el tubo metálico que contiene el fluido caloportador, dejando entre ambos una cámara que actúa como aislante. Tiene un rendimiento y un costo bastante elevados. Los colectores solares con sistemas de concentración de la radiación obtienen temperaturas más elevadas y eficientes. Los captadores con sistemas de seguimiento del sol varían su posición e inclinación para mantener una posición perpendicular con la radiación solar. De modo de poder aprovechar al máximo la radiación solar sin importar su posición en el transcurso del día. Existen las condiciones ambientales para la implementación de la energía solar, en este caso térmica, en Venezuela. Bueno, en Venezuela es un país tropical situado muy cerca del Ecuador, que posee bastantes zonas de explotación con grandes cantidades de radiación solar y vientos, de manera persistente a lo largo de todo el año. Bueno, podemos ver la geometría solar de nuestro país. Siempre para Venezuela la orientación debe ser al sur, es lo que más nos dice, y la inclinación igual a la magnitud del lugar de colocación. Podemos ver el grado según el tono del color de la radiación presente en nuestro ámbito geográfico. La radiación solar indirecta y difusa. Por último, veamos un mapa de la zona del potencial geotérmico de nuestra zona geográfica, donde está catalogado como bueno, muy bueno, excelente y supremo, dependiendo del tono del color en el que se encuentra la zona.
podemos ver que el norte del país donde más podemos encontrar esas condiciones de excelente y supremo para la implementación de este tipo de energías. Bueno, en conclusión, nuestro territorio nacional cuenta con las condiciones ambientales idóneas para la implementación de esta energía renovable. Solo nos falta entender que el cambio de combustibles fósiles a energías renovables se está dando ahora en el mundo. Debemos asumir la idea, desarrollarla y manufacturarla para un ganar-ganar.